Que ese Dios de misericordia único y verdadero que oye, ve y responde, le sorprenda para bien. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. El gozo nuestro no depende de las circunstancias, depende del Señor. Amén. Y ese gozo es nuestra fuerza. Amén. Amén. Amados, y en la lectura central, en la cual la encontramos en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a continuar sobre la disertación sobre los dones espirituales. Estos dones espirituales son dados por el Espíritu Santo al creyente, no a los inconversos. De manera natural, Dios da talentos. Esos son innatos, nacen con nosotros. Pero a los creyentes, a los que hacen parte del cuerpo de Cristo, Dios da no solamente talentos que cuando estamos sin Cristo están contaminados, no solamente por el hacer, sino por las intenciones malintencionadas o egoístas por las cuales hacemos. Cuando venimos a los pies de Cristo con un corazón sencillo, convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, esos talentos son purificados por la palabra. Y ahora los ponemos y los rendimos no para nuestra honra, sino para Dios. Esos logros que muchas veces usted ve en inconversos, que son temporales por los talentos por los cuales la persona nace. Pero el Señor no quiere que usted viva y actúe en la gracia solamente por talentos que vienen de Él y ahora santificados, sino por los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él nos equipa, pero también nos entrena cómo utilizarlo. Y leíamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, sobre la palabra de sabiduría, el don de sabiduría. La palabra sabiduría viene de la palabra griega Sofía, Sofos. Y ahí volvemos al original. Y esta sabiduría la compartíamos en ese momento, que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, que es aquella dada por Dios pero contaminada por nosotros, que es puro intelectualismo. Usted puede ser una persona muy diestra académicamente, tener doctorados, maestrías, postdoctorados, pero ser una persona ignorante desde el punto de vista espiritual, en el cual el evangelio le es locura, como dice el apóstol Pablo, que al hombre natural las cosas de la cruz le es locura. Y encontramos, mis amados hermanos, la sabiduría que viene de lo alto, en la cual Santiago nos dice que es primeramente ¿qué? Pura, pacífica, no llena de egoísmo, no llena de vanagloria, ¿sí? Esa sabiduría que igualmente viene pero dada por el Espíritu Santo como todo. Amén. Santiago capítulo 1 nos dice nuevamente, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Ir a la universidad. Es bueno ir a la universidad, prepararse. Ir al SENA, claro, es bueno, se va a recibir una formación humana, terrenal, que le va a servir para llevar a cabo una labor, un oficio. Pero lo referente a la vida de la gracia, de la vida cristiana, el Espíritu Santo ha de darnos esa sabiduría de lo alto, en el cual el Señor da de manera escasa, dice Santiago, no, de manera abundante. Abundante. Cuando habla de abundante es en lo que necesita usted. Esto no se mide jerárquicamente como a nivel académico. Cuantos diplomas yo tengo, entonces yo soy el sabiondo. No. Esto es la sabiduría en abundancia, ahí es de la que tú necesitas para la circunstancia que estás enfrentando. No es acumular tanto conocimiento, sino aquella en la cual nos dice que de la abundancia del corazón Dios va a llenar. Y en el momento en el cual usted necesite frente a esa crisis, el Espíritu Santo te va a permitir recordar esa palabra para que sea ese consuelo, esa fortaleza para tu vida y para los otros. Amén.
Amén. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, nos compartíamos sobre ello. Hoy vamos a compartir sobre el don de palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Pero el pasaje central está en Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 3 al 14. Pero los versículos claves son versículo 9 y versículo 10. Versículos claves. Ahora, ¿por qué Colosenses? Bien, la lectura en el cual encontramos en el contexto en la cual el apóstol Pablo escribe, dirigido por el autor, el Espíritu Santo, la Escritura, habla sobre la lucha contra las sectas gnósticas. La palabra gnosis, que usted lo va a encontrar, gnosis, a Samael, que hablan de la reencarnación. La palabra gnosis viene de la palabra griega que significa conocimiento, pero es un conocimiento espiritual, en la cual es más que todo humano. Por eso el título de la disertación de hoy, teniendo en cuenta ese atributo dado por el Espíritu Santo, el cual usted puede ir a la Universidad de Stanford, de Oxford, de Harvard, en fin, de la Universidad Nacional de Colombia, la Externado. Puedes tú ir a la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la que tú quieras, y no vas a recibir esa palabra de sabiduría. Ahora, la palabra es clara ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, en la cual nos dice que Él reparte como Él quiere. Como Él quiere. Y Él quiere que la mayoría de nosotros tengamos palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Y por eso el título, teniendo en cuenta lo que nos compartía el pastor John, es la efinopsis del Espíritu Santo. A mi esposa es como muchos de los que estamos acá. No nos gusta utilizar que los predicadores y los pastores y los maestros bíblicos utilicemos esas terminologías. Pero tenemos que irnos a los originales, mis amados. La palabra epinopsis, porque es contraria, es más aclaratoria de lo que es la gnosis. La gnosis. Conocimiento, sabiduría netamente dada por Dios, pero de comprensión humana. Y eso hace referencia a la palabra de ciencia. Encontramos, mis amados hermanos, que en Colosenses, como les compartía, se daba esa lucha contra las sectas, en la cual estaba la secta del agnosticismo, en la cual se habla de que el hombre puede ser un Dios con D pequeña, en la cual Jesucristo no es el Salvador, sino que el hombre es salvo a través de esa espiritualidad con dos dioses. Un Dios que es creador y un Dios que es creador, el demiurgo, que es obrero, creador, y otro Dios que es bondad y que usted no lo llega a conocer sino a través de esa situación trascendental, espiritual y mística, en la cual usted puede llegar a un nirvana, a una condición en la cual de espiritualidad, pero eso no es dado para todos. Según dice este tipo de gnosticismo, para algunos iluminados, almas ya iluminadas, escogidas. Para ellos Jesús solamente era un maestro o un iluminado, no el salvador del mundo. Y muchos de la iglesia venían con ese trasfondo, y algunos de la iglesia estaban siendo contaminados con eso, con el gnosticismo. Por eso encontramos, mis amados hermanos, que frente a ese don, ese carisma, Dios otorga al creyente, a algunos creyentes, el Espíritu Santo, como Él quiere, el espíritu de palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Por eso encontramos, mis amados hermanos, que hay que disertar, hay que enseñar, hay que instruir, hay que predicar, pero teniendo en cuenta la guianza también en lo referente a la palabra de ciencia. Encontramos en este caso que en algunas traducciones, y ahí volvemos a las traducciones,
la palabra de ciencia se traduce como un mensaje de conocimiento especial. Y es el mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Un mensaje especial. Ahora, ¿por qué un mensaje especial? Bueno, vamos a la palabra en su original, la palabra epinopsis. Epinopsis es una palabra en la cual este término significa pleno conocimiento. ¿Pleno qué? Conocimiento. ¿Y qué es lo contrario a lo que no es pleno? Lo contrario a lo que no es pleno. Incompleto. Entonces nos vamos a la gnosis. La gnosis es incompleta. Incompleta. Usted puede recitar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y eso es gnosis. Eso es solamente un conocimiento incompleto, memorístico. Pero la epinopsis es aquella revelación dada por el Espíritu Santo, ya sea como el don que Dios da de esa palabra de ciencia, o aquella en la cual usted está en esa comunión, en este caso la iluminación, en la cual usted recibe ese mensaje, en la cual usted cuando lee la Biblia, usted no lee pensando, esta palabra es para mi hermana, esta palabra es para el vecino, estas palabras para mi mamá, dice que mi mamá, ¿y quién la soporta? Esta es para mi esposa porque ella tiene que cambiar. No. Para mí. La epinopsis, el Espíritu Santo dice, es para ti. Mí. Y te quebranta. Y tú la lees y no eres capaz de pasar la hoja. Y tú la lees y no eres capaz de dormirte. Señor, yo dormía, pero mi corazón velaba, como dice Eclesiastés. Esa que Dios da. Por eso encontramos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, ¿cómo empieza diciendo? En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 3, siempre orando, ¿por quiénes? Por vosotros. Métase ahí usted y yo. Por nosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los que, los santos. Todos los santos. Eso no hace referencia a las estatuillas en ninguna manera, a los que hemos sido apartados del pecado, condición y posición, porque tenemos un lugar en los cielos. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada ¿en dónde? En los cielos. De la cual ya habéis oído, ¿por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿A todo qué? El mundo. No hay excusa. Sí, hay países que se denominan no alcanzados, pero se está predicando en muchos países árabes y asiáticos, ¿no? En el caso de Corea del Norte. Sigue diciendo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, otro pastor, amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también, es versículo clave, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? De conocimiento. Bien, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. Paremos ahí. Ahí hay dos términos. La primera es conocimiento de su voluntad, y es la palabra ahí que traduce epinopsis, pleno conocimiento. La segunda es toda sabiduría, que es la palabra sofía o sofos, que es esa sabiduría que da Dios para nosotros saber vivir. Pero también está la inteligencia espiritual, que es cómo relacionarnos. En esa entra casi todas las religiones. Pero en esta hace referencia en el amor. En el amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? El segundo. A tu prójimo. Y luego Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Y uno dice, ¿cómo así?
complementario al segundo, de amar al prójimo. Dice Jesús, y en esto conoceréis que soy mis, si os amáis unos a otros. Ahora el Señor amplía, como yo os Amado. ámeme como Cristo lo ama a usted. Yo estoy llamado a cumplir el amarlo a usted como Cristo me ama, imagínese. Y como Cristo lo ama a usted, que siendo Dios dejó su gloria, dejó todo para hacerse semejante a nosotros. Tuvo hambre, necesidad, y no quiero ahondar en eso. Llevó nuestro pecado. Nuestro pecado. Por eso el segundo mandamiento Jesús lo amplía y lo complementa y dice, vas a amar a tu prójimo bien como a ti mismo. Así como tú te amas, debes amarlo, pero ahora yo te digo que debes amar a los demás como ahora yo he amado. ¿Está usted dispuesto a amar o seguir amando como Cristo lo ama a usted? ¿Está usted dispuesta a amar a su cónyuge como Cristo ama a la iglesia, a nosotros que somos parte de la iglesia? Eso es una tarea continua, hermanos. Eso es una tarea continua. Eso es un progreso continuo. Amén. Amén. Y por eso encontramos esa diferenciación. Si usted lee de manera seguida, usted dice primeramente, conocimiento de su voluntad. Conocimiento. Y la palabra conocimiento aquí no es la palabra, en este caso, gnosis, que es una información que la cual puede ser desde el punto de vista bíblico. Ya hemos hablado de eso, que en muchos seminarios lo que cunde son ateos y agnósticos, personas que estudian la escritura es para contradecirla. Y el primero que la contradijo fue Satanás cuando le dijo a Eva, con que Dios os dijo, poniendo duda. Mis amados hermanos, frente a esto encontramos que la palabra epinosis, pleno conocimiento, pero también cuando habla de pleno conocimiento quiere decir que usted se motiva por el Espíritu Santo cuando lee la Escritura, cuando escucha la palabra de Dios, a investigar, a examinar. Una diferencia es consultar. Cuando hablamos de consultar, es como cuando usted está ahí sentada o sentado y escucha al predicador y usted le da con el codo al otro. ¿Qué quiso decir eso? Consultar. Es algo superficial, pero investigar va más allá. Es lo que la iglesia, los de Berea hacían. Escuchaban a Pablo y enseguida iban a masticar, y después de masticar seguían procesando y decían, esto sí es palabra de Dios. Por eso debemos anhelar tener el don de la palabra de ciencia, la epinosis, ir más allá, a tener ese pleno conocimiento. Entonces encontramos que Pablo habla de ello, que ora para que tengamos ese pleno conocimiento. Entonces es investigar, examinar, y es también aquel que recibe, o esa mujer que recibe este don. Lo recibe este don como una palabra que le permite tener un conocimiento para hacer un comportamiento, una vida, encarnar ese mensaje, ese conocimiento. Me hago entender. A ver, cuando usted escucha a un profesor de ética, él le va a decir, hay que ser bondadoso. La bondad es un valor. Hay que ser, y te enseña qué es la bondad. ¿Sí? Bondad, pero una cosa es la información que tú tengas o el conocimiento que tú tengas, y otra cosa es que ese conocimiento se haga actitud, acción en tu vida. Me hago entender. Cuando usted recibe esa palabra revelada, ese pleno conocimiento, esta lo va a llevar a usted a vivirla. No solamente a decir cuando llega a su casa y decir, uy, qué hermoso estuvo el mensaje, sino ese mensaje me lleva a hacer cambios. Que ya no voy a ser grosero, grosera,
que ya no voy a andar en esta circunstancia, porque Dios me ha hablado, no a mi intelecto, sino a mi corazón. Ese mensaje pleno para tu vida. Se vuelve actitud y una actividad de carácter dinámico. Cuando habla de dinámico, quiere decir es algo que te hace moverte, cambiar. Dos cosas. El mensaje debe dar arrepentimiento. ¿Estamos? Amén. Amén. Arrepentimiento. Cambio de mente. Viene de la palabra que significa cambio de mente. Pero no puede quedarse usted en cambio de mente o arrepentimiento. Debe haber cambio, transformación. David en el Salmo 51 dice: contra ti he pecado y no he hecho lo bueno delante de ti. Y luego dice: crea en mí que... Hay personas que se arrepienten, pero también lo disfrazan con remordimiento. Pero no hay cambio. No hay cambio. Usted puede ir al mejor profesor o catedrático bíblico y decir qué mensaje tan hermoso. Pero si este no lleva un cambio, no hubo epinopsis, pleno conocimiento de cómo estás tú, de cómo está tu vida, qué cambios debe hacer usted, qué decisiones debe hacer. Por eso nuevamente el apóstol dice: oro para que en ustedes se dé eso, ese anhelo. Pero también encontramos, mis amados, que esa palabra de sabiduría nos lleva por el Espíritu Santo a una disposición. ¿Una qué? Disposición. Una disposición y una búsqueda por parte, ojo, de algunos creyentes. Algunos creyentes. Yo le doy gracias a Dios por los profesores bíblicos que tuve, pero doy gracias más por los maestros que tuve, porque los maestros viven lo que enseñan. Y tuve un maestro que muchas veces nos decía: a ver, allá Sarita, a ver, compártenos del devocional que tuviste hoy con el Señor. Y uno se quedaba así porque uno, ay, Señor, me tocó, y todavía con el jabón así, uno así, ay, no tuve tiempo de hacer mi devocional personal. Tener esa comunión que no se limita solamente a congregarnos, que debemos congregarnos, somos un cuerpo, sino tener esa búsqueda, esa hambre por nutrirnos y vivir la palabra de Dios. Eso es lo que da esa palabra. Pero también encontramos que también significa aprender a conocer cómo la condición de nosotros o de alguna persona en un momento dado. ¿Cómo está esa persona o cómo estoy yo en un momento dado? En un momento dado. Ahora, hay que aclarar que la palabra de ciencia o epinopsis es saber o recibir la revelación, entendiendo como revelación de velar, que el pastor ya nos había explicado o recordado también. De velar no es algo en la cual ya no está en la Biblia, no, es basado en lo que está en la Escritura. De velar sobre una persona o situación. No tiene nada que ver con la profecía ni con la adivinación. Tenga cuidado con eso. No tiene que ver. ¿Sí? No tiene que ver. Es, en este caso, los que reciben este don de palabra de ciencia o epinopsis, va más allá de una información por medio de recursos naturales. Es decir, leer un libro de historia, no, es a través de la Escritura, la Biblia. ¿Sí? Encontramos también que surge como lo explica Colosenses, en este caso, en la cual el apóstol Pablo lo dice. Y es para que podamos conocer la voluntad de ¿quién? Para su vida, para la vida de los que están ahí. La epinopsis, el pleno conocimiento, palabra de ciencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ahora que mi hijo está pasando por esto, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? La epinopsis. Según lo que dice la Escritura,
Encontramos, por tanto, volviendo otra vez a Colosenses, que esta epístola de Pablo, en la cual él realiza esta oración específica a la iglesia, a usted y a mí como parte del cuerpo de Cristo. El inconverso no va a tener esta revelación plena porque para él es locura. Podemos encontrar, por tanto, lo que les decía anteriormente. Hay tres tipos en la cual nos dice el versículo 9. La epinopsis, la filosofía, la sabiduría o sofía, y la que luego va a decir ahí el apóstol, en la cual hace referencia a ese conocimiento netamente natural. Mis amados, frente a esto, usted debe anhelar tener ese don. Tener ese don. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Quiero de igual manera ir concluyendo con lo siguiente. Que la Biblia, cuando nos habla de esta palabra de ciencia o epinopsis, es la búsqueda de la voluntad de Dios, en la cual usted y yo le pedimos su voluntad, pero también entendemos, como dice el versículo 10 de la primera epístola a los Colosenses, versículo 10, permítame leer, dice, para que andéis como es digno de ¿quién? Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él. La epinopsis. Ese pleno conocimiento es para vivir una vida, en este caso, como Dios le agrada. Como Dios le agrada. Cuando Jesús estuvo en la transfiguración, dice la Escritura que hubo una voz del cielo, la voz del Padre que dijo, he aquí mi hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oí. Y luego en el bautismo, la voz del Padre nuevamente, he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si llevamos una vida en la cual Dios todos los días nos habla a nuestro corazón de lo que debemos cambiar, podemos de igual manera escuchar que Dios dice, he aquí mi hija, mi hijo, en el cual tengo complacencia. Mis amados, y para crecer de igual manera dice, crecer no solamente de tener la Biblia memorísticamente, sino en la medida en cómo usted ha cambiado y se parece más a Jesús. Usted puede conocer la Escritura y recitarla, pero si no ha habido cambio, no hay crecimiento. Solamente es una información ahí archivada. Debe haber crecimiento. Si todavía usted hoy continúa como estuvo ayer, pídale a Dios para seguir creciendo. Si todavía usted sigue batallando frente a esas mismas aflicciones y obstáculos que el enemigo le coloca, pídale a Dios esa palabra para su vida, para tomar esas decisiones. Esa búsqueda en la cual todos nosotros, todos debemos anhelar, en la cual nos acercamos entre nosotros y decimos, amado, hoy estuve meditando sobre esto, yo quiero aprender más para vivir la vida de Cristo en mi vida. Que la vida de Cristo sea vista por los demás. Cuando me vean a mí, no me vean a mí, vean a Cristo. Y no quiere decir que no me vean a mí, sino en nuestras actitudes y en nuestras acciones frente a las circunstancias. Necesitamos, mis amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, de ese pleno conocimiento. Estamos llenos de mensajes, llenos de teología de prosperidad, y la prosperidad viene por guardar la palabra de Dios, dice Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Entonces hará prosperar tu camino y todo por guardar la palabra de Dios. Pero vemos hoy en día muchos mensajes que hablan a lo que la persona quiere oír,
sin epinopsis. Palabras elaboradas en la cual dicen para agradar y mantener las personas en las iglesias, pero no vidas transformadas. Si usted hoy Dios, o durante la semana o en el día de hoy Dios no le ha hablado, porque usted abre la Biblia y dice, ya ese pasaje ya lo conocí. Ya se predica, yo la conozco. Carece de ese pleno conocimiento. Solamente usted está archivando información y no transformación. Le invito, mi amado hermano, si usted tiene ese don, no lo guarde, comparte. Ahora, vamos a cerrar con personas en las cuales Dios dio ese don. Porque de la manera como podemos ejercitar ese don es, ¿quién lo tuvo? ¿Quién lo tuvo? Vamos a Eliseo. Y con eso concluyo. Eliseo. Dice la Escritura sobre este profeta que continuó la labor de Elías en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Y usted lo puede leer en su casa, del versículo 7 al 15. Pero permítame leer el versículo clave. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 7 hasta el 15. Usted lo puede leer en su casa, pero el versículo clave en la cual nos muestra que la diferencia entre profecía, el ser profeta o dar una profecía y el tener el don de palabra de ciencia. Dice en este caso, versículo 11 del capítulo 8 del segundo libro de Reyes, dice así: y el varón de Dios, es decir, Eliseo, le miró fijamente. ¿A quién? A Hazael. Hazael era un siervo del rey de Siria. Y el varón de Dios le miró fijamente. Eliseo miró fijamente a Hazael. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró Eliseo, el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y Eliseo respondió: ¿porque qué? Sé. Una cosa es conocer. Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. A sus jóvenes matarás a espada. Y estrellarás a sus hijos y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey sobre Siria. Miren que no dice me ha hablado, me ha mostrado. Cuando usted tiene eso, Dios le muestra. Y tremendo cuando Dios te muestra eso y tú no le puedes decir a esa persona: usted está en esta condición. Ahora vamos a encontrar que en algunos contextos sí. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo. ¿Y qué hace usted? Empieza usted a buscar el pasaje que como este hermano anda mal, no. Ore por esa persona. Ore, sí, hay que exhortar, pero no es avergonzar. Dios no avergüenza. El diablo sí. Es que usted está mal porque usted hizo esto. Si supiera, yo sí sé cómo está andando usted. Tenga cuidado de el mal uso de los dones y el abuso de los dones, porque Dios no avergüenza. Dios no avergüenza. Dios confronta y convence ante el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, cuando muestra a través de la palabra de ciencia. Entonces encontramos a ¿quién? A Eliseo. Ahora vamos rápidamente al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, usted lo puede leer en su casa. Desde el versículo 4 hasta el 12. Pero el versículo clave lo encontramos en el versículo 9 y 10. Dice:
El contexto es cuando Pablo es comisionado por Bernabé a predicar la palabra. Y dice el versículo 9 del capítulo 13 de Hechos: entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Lleno de información bíblica. Sí, es bueno porque de la abundancia del corazón, pero no es de acá. Es de lo que el Señor te va equipando, te va nutriendo. Lleno del Espíritu Santo, dice, fijando nuevamente ¿qué? ¿Qué hizo Eliseo? Fijó los ojos. ¿Qué hace Pablo o Saulo? Fijando en él los ojos. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo son mi esposa y cada uno de los que estamos aquí estamos envejeciendo, pero la mirada con la cual ella me miró y yo la miro a ella a través de ese afecto no va a cambiar. Preocúpese cuando las personas no lo miran a los ojos. Sí, la poesía dice que es la lámpara del alma, eso es poesía, pero la Biblia dice Jesús que es la lámpara del cuerpo, y si este está en oscuridad, todo tu cuerpo está en oscuridad. Y eso es otro tema. Y dice, y fijando en él los ojos, dijo, ¿quién? Pablo. Oh, lleno de todo ¿qué? Engaño. ¿Y de toda qué? Maldad. ¿Hijo de El quién? diablo. Enemigo de toda. Justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. La obra de las tinieblas trastorna, pero no destruye. Y hay momentos en los cuales en consejería hay que mirar, y si Dios da, hermano, esto. O cuando se está predicando, Dios en ese momento le da a ese siervo, esa sierva, y empieza y usted, eso no es para acá. Epinopsis. Y eso se tiene como el Espíritu Santo quiere dar. Eso no se obtiene en el seminario de Cali, ni en el Instituto Bíblico X o Y, sino dado por el Espíritu Santo. Póngase de pie. Amado Dios, aquí estamos, necesitados de ti. Señor Dios, nos unimos a la oración del apóstol Pablo. Ser llenos no de solo conocimiento o información bíblica, sino de aquella en la cual ilumina nuestro andar, como lámpara y lumbrera nuestro camino. Señor Dios, necesitamos que tú transformes en todo momento nuestra vida. Amén. Como dice tu palabra, revestidos y transformados a la imagen del nuevo, el cual es Cristo, Señor. Tu palabra, Señor, que va más allá de un mensaje intelectual, sino a la necesidad, al corazón. Te lo suplicamos, Señor, que tú impartas, oh Espíritu Santo, esos dones a los que están acá, Señor. Tu iglesia para ser edificada, como dice Efesios capítulo 4, y no ser llevada de cualquier corriente de doctrina, Señor, sino a través de esa iluminación que das tú, Señor. A través del Espíritu Santo, te lo pedimos, te lo imploramos, para gloria y honra tuya, no para avergonzar, sino para que quede avergonzadas las obras del enemigo. Por tu nombre te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.